La felicidad a veces no hace ruido. Es simplemente la risa de un niño que suena justo cuando regresamos después de un largo día. Pero aquel día, esa risa escondía algo más que alegría. Él no lo sabía todavía, pero estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría su vida. Y antes de continuar, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia, Oko? Pese a sin risas. Desde la muerte de Elena, la casa de Alejandro Serrano en La Moraleja parecía un mausoleo elegante, todo en orden, todo en silencio, todo muerto. Las persianas medio bajadas filtraban una luz gris que se negaba a entrar del todo. Ni el reloj del pasillo se atrevía a romper la quietud. Aquella mañana, Alejandro bajó las escaleras con la corbata desajustada y la mirada perdida. El aroma del café recién hecho le golpeó con un recuerdo punzante Elena, tarareando una canción de Sabina, los niños peleando por la tostada más dorada, su risa inundando el comedor. Ahora solo quedaba el goteo cansado de la cafetera y el zumbido del televisor encendido sin propósito. Encendió la pantalla para no pensar. Hablaban de fusiones empresariales, de porcentajes y mercados. Antes le fascinaba, hoy solo era ruido. Miró una foto sobre el aparador Elena con el cabello revuelto abrazando a sus 3 hijos Raúl, Nicolás y Mateo en una playa de Almería. Pasó el pulgar por el cristal y por un instante creyó oír su voz. Sonó el teléfono. Era Carmen, su suegra. Alejandro, hijo, he llamado a una muchacha para que te ayude con los niños, dijo con tono firme. Se llama María. No puedes seguir así, ni tú ni ellos. No necesito ayuda, respondió él automáticamente. Sí la necesitas. Y ellos más aún. Y colgó antes de que pudiera replicar. Horas después, Alejandro salió rumbo a Serrano Tech, su empresa en el Paseo de la Castellana. El tráfico era un río lento de luces rojas. Miraba los escaparates sin verlos, como si el mundo siguiera girando y él hubiese quedado detenido en un punto del tiempo. En la oficina las reuniones se sucedieron una tras otra. Hablaban, decidían, firmaban. Y él no escuchaba. Se sentía hueco, atrapado en una vida que ya no le pertenecía. A las 5, sin dar explicaciones, tomó el coche y condujo de vuelta a casa. Al abrir la puerta, un sonido inesperado lo detuvo. No era el rumor del viento ni el eco del televisor, era una carcajada, luego otra. 3 voces pequeñas que rompían la penumbra con alegría pura. Su corazón dio un salto. Dejó caer el maletín y avanzó hasta el salón acristalado, el rincón favorito de Elena. Allí estaban sus 3 hijos montados sobre la espalda de una joven que imitaba el trote de un caballo. Más rápido, María, más rápido, gritaban entre risas desbordadas. La joven relinchó de broma, el cabello suelto, los ojos chispeantes. Su risa llenaba el aire con una energía que hacía temblar las paredes. Alejandro se quedó paralizado. Debía de ser la niñera de la que su suegra había hablado, pero no podía apartar la vista. Esa mujer, con su naturalidad y calidez, había logrado lo que él, no devolverle la vida a aquella casa. Los niños lo vieron y se detuvieron en seco. María también. Por un instante el aire se volvió denso. Los pequeños se refugiaron entre sus brazos temiendo que aquel momento feliz terminara. Alejandro quiso hablar, pero solo consiguió tragar saliva. En su rostro se mezclaban la sorpresa y algo parecido a la gratitud. María se incorporó despacio, respirando agitada. «Buenas tardes, señor Serrano», dijo con voz suave, intentando mantener la compostura. Alejandro asintió sin palabras y dio media vuelta. Subió al despacho y cerró la puerta. Se quedó mirando por la ventana, las manos apoyadas en el cristal frío. Afuera el sol se hundía tras los tejados dorados de Madrid, y por primera vez en meses aquella quietud no le pareció insoportable. Sobre su escritorio, entre montones de papeles, reposaba un pequeño relicario de plata, el que Elena llevaba siempre en el cuello. Lo abrió sin pensarlo. Dentro una foto de los niños y al dorso unas palabras grabadas. No dejes que se apague su risa.
Desde abajo le llegó un murmullo, luego otra carcajada contenida. Alejandro cerró el relicario con cuidado y sonrió apenas. En algún rincón de la casa sus hijos seguían jugando con María, y él comprendió que quizás la vida acababa de recordarle por dónde empezaba la esperanza. La luz del amanecer se filtraba tímida entre las cortinas del comedor, pintando en dorado los vasos de zumo y el pan tostado. Alejandro bajó antes de lo habitual con la excusa de una videollamada con Tokio, aunque lo movía otra cosa el deseo de verla otra vez. Antes de cruzar la puerta, lo envolvió el olor a café recién hecho y a pan caliente. María estaba allí con el delantal blanco y el cabello recogido en un moño algo torcido. Movía las manos con serenidad sirviendo el desayuno como si aquel gesto rutinario tuviera algo sagrado. Raúl fue el primero en verlo. Papá gritó corriendo hacia él. Alejandro lo levantó en brazos y sintió un peso nuevo, el de un vínculo que volvía a nacer. «Buenos días, señor Serrano», saludó María sin perder la calma. Alejandro corrigió él intentando sonreír. Ella asintió con las mejillas sonrosadas. Los tres niños hablaban al mismo tiempo. Raúl contaba que había soñado con un dragón bueno que protegía una ciudad de cristal. Nicolás quería salir al jardín a buscar gusanos. Mateo, más pequeño, solo reía repitiendo, «Caballito, caballito». María los escuchaba como si cada palabra fuera un tesoro. Alejandro los observaba desde la cabecera, intentando grabar esa imagen, el sol entrando por las ventanas, las voces infantiles llenando la estancia, la quietud del duelo rompiéndose poco a poco. Después del desayuno, mientras los niños subían a vestirse, él se quedó en la cocina. María fregaba los platos sin prisa. «Quería darte las gracias por lo de ayer», dijo él al fin. «No sé cómo lo hiciste, pero mis hijos...» Volvieron a reír. Ella se giró despacio. «No hay secreto, Alejandro. Solo hay que quedarse con ellos, sin tener miedo al silencio». Aquella frase le dio en el centro del pecho. Había pasado meses intentando llenar la casa con juguetes, terapeutas y ruido como si el amor se comprara en cuotas. Ella con su calma lo había entendido todo en una tarde. Más tarde, al regresar de la oficina, lo sorprendió una escena nueva: María y los niños en el jardín. Raúl sostenía un cuento abierto tratando de imitar su voz. Nicolás hacía de lobo feroz. Y Mateo reía hasta caerse al césped. María los observaba con paciencia infinita, animando, corrigiendo, celebrando. Había algo en ella que no era propio de una empleada, sino de alguien que conocía el valor de cuidar. Esa noche la casa respiraba una calma distinta. Alejandro no podía dormir. Bajó al salón atraído por la luz cálida de la biblioteca. María estaba allí descalza con un libro abierto sobre las rodillas. No se sorprendió al verlo. «¿Tampoco puede dormir?», preguntó. «No últimamente», contestó él tomando asiento frente a ella. «Y tú, a veces los recuerdos no dejan». Él señaló el libro. «¿Qué lees Amar después del duelo de Carmen Laforet? Es duro pero necesario. Te gusta sufrir, María, no, pero solo se entiende la luz cuando uno no huye de la oscuridad». Hubo un silencio lleno de respeto, no de vacío. Alejandro la observó largo rato. María levantó la mirada y, sin bajar los ojos, sostuvo la suya con una paz que desarmaba. En ese momento el dolor compartido dejó de ser una herida y se volvió compañía. Los relojes marcaron la 1. María cerró el libro. «Debería descansar, mañana me esperan 3 dragones hambrientos». Alejandro sonrió. «Gracias por no rendirte con ellos». Ella se detuvo en la puerta. «Ni con usted», respondió sin girarse. Cuando la vio desaparecer por el pasillo, sintió un leve temblor de esperanza. En el piso de arriba los niños dormían abrazados. Raúl murmuraba entre sueños: «María dice que los dragones buenos no desaparecen, solo duermen». Alejandro miró hacia el techo y pensó que quizá era verdad, tal vez los dragones de su vida también estaban despertando. El domingo amaneció gris con un aire fresco que olía a tierra mojada. En el jardín las flores aún guardaban gotas del riego de la madrugada.
María, con un suéter azul y el cabello recogido en trenza suelta, recogía los juguetes que los niños habían dejado por todo el césped. En su pecho colgaba un pequeño relicario ovalado de plata gastada. Alejandro lo vio desde la ventana del despacho, sin saber por qué. Aquel detalle lo conmovía tanto. Esa mañana decidió acompañarlos al retiro. Los niños lo recibieron como si fuera una fiesta. María, sorprendida, intentó protestar. «No hace falta, señor Serrano, yo puedo». «Hoy no soy el jefe», respondió él sonriendo. «Solo un padre con ganas de aprender». Caminaron entre castaños y vendedores de globos. Raúl subió al tío vivo Nicolás, alimentaba las palomas y Mateo se manchaba de helado hasta las orejas. María reía con ellos, libre, luminosa. De pronto, al agacharse para limpiar las manos de Mateo, el relicario se soltó y cayó al suelo. Alejandro lo recogió con cuidado. En su interior había una fotografía diminuta de una niña de unos 4 años, con un lazo rosa en el cabello. «Es preciosa», dijo, devolviéndoselo. María bajó la mirada. Le temblaban los dedos. «Se llamaba Lucerito», susurró. «Era mi hija». El aire se volvió espeso, como si el parque entero guardara respeto. Alejandro tardó en reaccionar. «Lo siento», murmuró. «No debí mirar». «No pasa nada», respondió ella apenas audible. «Murió hace 2 años de fiebre. Llegamos tarde al hospital. Desde entonces no soporto oír una ambulancia». Él la observó sin saber qué decir. De repente comprendió esa ternura que habitaba en cada gesto suyo, esa calma que no era indiferencia sino una forma de resistencia. Cuando ya regresaban, la lluvia los sorprendió. Los niños corrían entre los árboles riendo con las botas chapoteando en los charcos. María apretaba el relicario contra el pecho. Alejandro los miraba y sintió algo casi sagrado, el milagro de la vida que insiste incluso cuando todo parece perdido. Esa noche, tras acostar a los niños, la encontró en la cocina secando las tazas. La luz dorada le caía sobre los hombros. «Gracias por contármelo», dijo él en voz baja. «No debió ser fácil. No lo fue. Pero hablar de ella me hace sentir que aún camina conmigo». Alejandro asintió conmovido. «Yo también perdí a alguien. Elena, mi esposa». María levantó los ojos. «Lo sé», dijo suavemente. Él se sorprendió. «¿Lo sabes?» «Sí. La conocí hace años antes del accidente. Fui su alumna en un curso de pintura. Era especial. Hablaba de usted todo el tiempo. Me enseñó que el amor verdadero no teme al silencio». María sonrió con tristeza. Quizá por eso, cuando la vi por primera vez en esa foto de su escritorio, supe que debía aceptar este trabajo. Alejandro sintió que el aire se detenía. El mundo por un instante se ordenó de otra forma. «Entonces tú...» «Sí», interrumpió ella. «Fue Elena quien me regaló este relicario. Dijo que la luz siempre vuelve aunque uno la pierda de vista». Durante un largo momento ninguno habló. Solo se escuchaba el golpeteo suave de la lluvia en las ventanas. 2 almas heridas compartiendo una misma herencia, la de amar sin poseer. Un trueno lejano los sacó del trance. Los niños comenzaron a llorar arriba. María se dispuso a correr, pero Alejandro la detuvo con suavidad. «Déjame», dijo. Subió las escaleras y encontró a los 3 acurrucados en la cama. Se sentó junto a ellos y les habló de dragones buenos que limpiaban el cielo con su fuego. Poco a poco las respiraciones se calmaron y el miedo se volvió sueño. Desde la puerta María los observaba. En sus ojos había lágrimas, pero también una certeza que el hombre que antes parecía de piedra estaba aprendiendo a amar de nuevo. Cuando volvió a su habitación, abrió el relicario. Dentro, junto a la foto de Lucerito, había una pequeña flor seca. La acarició con los dedos. «Lucerito, creo que esta casa también te está encontrando a ti», susurró. Afuera la tormenta se disolvía en una llovizna leve, y sobre Madrid flotaba un murmullo de esperanza, como si la ciudad entera respirara con ellos. El sol de mediodía caía con fuerza sobre Madrid, y la calma que había reinado en la casa Serrano
empezó a resquebrajarse sin que nadie lo notara. Todo comenzó con un comentario. En la escuela infantil una maestra vio a María recoger a los niños y al día siguiente una vecina lo susurró en el mercado con voz baja, pero venenosa. En pocas horas los murmullos se convirtieron en rumores y los rumores en cuchillos. María lo notó primero. En la panadería donde compraba el pan cada mañana, las miradas se volvieron frías. En el parque, las madres apartaban a sus hijos. No entendía qué ocurría hasta que una mujer del vecindario, con una sonrisa fingida, le dijo: «Dicen que estás viviendo con él, que tus hijos le llaman papá». María se quedó helada. No supo si reír o llorar. Esa noche, mientras recogía los juguetes del salón, Alejandro notó su silencio. «¿Pasa algo?», preguntó. «Nada que valga la pena», respondió sin mirarlo. Pero sus ojos hablaban por ella. Al día siguiente, en la oficina, un socio se le acercó con tono burlón. «Vaya, Alejandro, no sabía que contratabas niñeras tan dedicadas». Él no entendió al principio, pero al ver las miradas del resto lo comprendió. El rumor había cruzado paredes, clases y despachos. De regreso a casa, una mezcla de rabia y tristeza lo acompañó durante todo el trayecto. En el jardín, María ayudaba a Mateo a plantar una flor. El sol le iluminaba el rostro y su serenidad contrastaba con el torbellino que él traía dentro. «Han hablado de nosotros», dijo en voz baja, y no con respeto. «Ya lo sé», contestó ella sin sorprenderse. «Lo supe esta mañana. No deberías cargar con eso. Estoy acostumbrada a que hablen sin saber». Sus palabras lo hirieron más que los rumores. Había en ellas una resignación antigua, la voz de quien ya conocía la injusticia. María, replicó él con firmeza: «No pienso permitir que te falten al respeto. No hace falta que me defienda, pero sí que defienda a sus hijos. Ellos son los que escucharán esas cosas en la escuela». Esa noche los tres pequeños se negaron a dormir solos. Alejandro los llevó a su habitación, les leyó un cuento y se quedó junto a ellos hasta que cerraron los ojos. Al salir encontró a María esperándolo en el pasillo. «Mañana me iré», dijo sin rodeos. «¿Qué? No. No puedes». «Puedo y debo. No quiero que mis heridas se conviertan en las suyas». Alejandro sintió que el aire se le escapaba del pecho. «María, no tienes por qué huir. Lo que diga no importa. Sí importa, señor Serrano. Cuando los susurros entran en una casa, la envenenan, aunque uno cierre las ventanas». Ella se dio la vuelta, pero él la detuvo tomándole la mano. Por un instante el tiempo se suspendió. Ninguno habló. Solo el tic-tac del reloj llenaba el pasillo. «No te vayas», murmuró él. «No otra vez. No quiero perder más gente buena». María lo miró con ternura. A veces hay que irse para que el otro encuentre su verdad. Aquella noche empacó en silencio. Guardó un abrigo, un cuaderno y el relicario. Antes de irse se detuvo frente a la habitación de los niños y dejó sobre la mesita una nota. «Gracias por devolverme la risa de Lucerito. Cuide de ellos y de usted». Cuando el amanecer tiñó el cielo de rosa, la puerta principal se cerró con un clic suave. Alejandro bajó las escaleras y encontró la casa vacía. El aroma del café había desaparecido y el eco del silencio parecía multiplicarse. Sobre la mesa el relicario descansaba abierto. Dentro la foto de una niña y detrás una inscripción grabada con letras diminutas: «El amor no muere, solo cambia de forma». Alejandro lo sostuvo con las manos temblorosas y por primera vez lloró sin contenerse. Mientras Madrid despertaba bajo una luz nueva, comprendió que no bastaba con tener hijos, había que aprender a merecerlos. Habían pasado 3 semanas desde que María se marchó, y la casa Serrano volvió a su antigua quietud. Las risas de los niños se apagaron una vez más, y Alejandro sentía que cada rincón lo observaba con reproche. Intentaba mantener la rutina, preparar el desayuno, llevarlos al colegio, fingir que todo seguía en orden. Pero cada gesto cotidiano tenía su sombra. El café sin aroma, el jardín sin cuentos, la luz sin voz. Una noche, al volver de la oficina,
Encontró la puerta del cuarto de los niños entreabierta. Raúl y Nicolás dormían, pero Mateo lloraba bajito, abrazando el osito que María le había cosido. Alejandro se sentó a su lado. «¿Qué pasa, campeón?», susurró. «Papá, María ya no va a volver nunca». Alejandro tragó saliva. «No lo sé, hijo, pero ella los quiere mucho. Eso nunca cambiará». «Entonces, ¿por qué se fue alguien que nos quiere?». No supo qué responder. «Porque el miedo a veces pesa más que el amor», pensó, pero no lo dijo. Aquella noche apenas durmió. Se quedó mirando la ventana, recordando las palabras de María. A veces hay que irse para que el otro encuentre su verdad. Y entendió al fin que no había perdido a María. Había perdido la oportunidad de abrir su corazón. Los días siguientes fueron distintos. Alejandro comenzó a cambiar sin proponérselo. Aprendió a cocinar para sus hijos, a leerles los cuentos que ella ya había dejado marcados con papeles de colores. Los llevaba al retiro, los fines de semana les enseñó a montar en bicicleta, los escuchaba sin mirar el reloj. Poco a poco la casa volvió a respirar, pero dentro de él seguía un vacío que ninguna rutina lograba llenar. Un sábado por la tarde, mientras compraba flores en la Plaza Mayor, escuchó una voz detrás de él. «No pensé que a usted le gustaran los tulipanes», dijo una mujer. Se giró y el tiempo se detuvo. María estaba allí con un abrigo beige y una bufanda azul, el cabello más corto, los ojos igual de serenos. «María», susurró incrédulo. «Vine a devolver algo», dijo mostrando una carpeta. Dentro había documentos. El juzgado aprobó la custodia completa de los niños. La firmé antes de irme. Él la miró largo rato conmovido. «Gracias». «No tenías que hacerlo». «Sí debía», respondió. «Usted me enseñó que un padre no se mide por la sangre sino por la entrega». El bullicio de la plaza se desdibujó. Solo se oía el repique de las campanas de la Catedral de la Almudena y el sonido del viento moviendo los manteles de las terrazas. Fue entonces cuando Alejandro notó algo en su cuello. El relicario había vuelto. «Pensé que lo habías dejado en casa. Era de mi hija, pero creo que ahora también me pertenece de otra manera», dijo ella con una sonrisa suave. «Lo llevé conmigo porque necesitaba sentir que aún había algo por lo que volver». Un viento tibio levantó las hojas del suelo. Alejandro respiró hondo. «María, no quiero que regreses solo por ellos, quiero que regreses por ti. Y por mí». Ella lo contempló en silencio como si buscara en sus palabras un refugio. «Ha cambiado», dijo al fin. «Antes hablaba como un hombre que temía perder. Ahora habla como alguien que ha aprendido a cuidar». Él sonrió con los ojos brillantes. Quizá necesitaba perder para entender. María bajó la mirada. «No sé si puedo volver a esa casa. Hay demasiado dolor ahí». «No es la misma casa», replicó él. «Ya no es donde murió Elena. Es donde mis hijos aprendieron a reír otra vez. Gracias a ti». El silencio entre ambos se llenó de un temblor leve, y en ese instante una voz infantil rompió la distancia. María gritó Mateo corriendo hacia ella con su hermano detrás. María se agachó, los abrazó con fuerza, y los niños rieron aferrados a su cuello como si el tiempo no hubiera pasado. Alejandro observó la escena con el corazón desbordado. María se incorporó lentamente con los pequeños colgados de su abrigo. «Parece que no tengo elección», dijo sonriendo. «Ellos ya decidieron por mí, y yo no pienso discutir con ellos», respondió Alejandro riendo entre lágrimas. De regreso al hogar nadie habló. Solo se oían los latidos compartidos y el ronroneo del motor en la noche tranquila. Al entrar, María recorrió cada rincón, las paredes, el aroma del café, los dibujos en el refrigerador. Todo seguía igual, pero algo era distinto. «Bienvenida a casa», dijo él. «Gracias», susurró. «Pero prométame algo, que no habrá más silencios». «Solo risas», contestó.
Esa noche, cuando los niños durmieron, María salió al jardín. El cielo de Madrid estaba limpio. Las estrellas brillaban con una calma que no recordaba. Abrió el relicario, vio la foto de Lucerito y sonrió. «Estamos bien», murmuró. «De verdad estamos bien». Detrás de ella, Alejandro se acercó y la cubrió con una manta. No dijeron nada. No hacía falta. El pasado por fin había encontrado su lugar y el futuro empezaba a latir despacio entre los dos. La primavera regresó a Madrid con su aroma de azahares y el murmullo de las terrazas llenas. En la casa Serrano, las ventanas abiertas dejaban entrar el canto de los pájaros y las voces alegres de 3 niños corriendo entre las macetas. María batía huevos en la cocina para un bizcocho, mientras Alejandro colocaba flores frescas sobre la mesa del comedor. Todo parecía nuevo, aunque las paredes fueran las mismas. Desde su regreso habían pasado 2 meses. El rumor se había desvanecido como toda mentira que se cansa de sí misma. Los vecinos curiosos al principio acabaron por aceptar lo evidente: aquella casa había dejado de ser un lugar de duelo para convertirse al fin en un hogar. Alejandro trabajaba menos y sonreía más. Había aprendido a escuchar sin dar órdenes, a mirar sin juzgar, a agradecer sin esperar. María, en cambio, había recuperado algo que creía perdido: la paz de los días simples. Los niños felices vivían entre risas, dibujos y tardes de parque. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que Elena, la esposa fallecida, seguía presente, convertida en la luz silenciosa que los unía sin pedir nada. Una tarde, mientras preparaban una pequeña fiesta en el jardín por el cumpleaños de Mateo Alejandro, encontró el relicario sobre la mesa. Lo abrió con cuidado y vio que junto a la foto de Lucerito, ahora había otra, una instantánea de los 3 niños abrazando a María. Detrás, una frase escrita con su letra: «Las almas que se encuentran se reconocen». Cuando María entró con las velas del pastel, él la observó en silencio. No era solo gratitud lo que sentía, sino una certeza serena. Había vuelto a amar sin traicionar la memoria, sin miedo a perder. Ella notó su mirada y sonrió. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nada. Solo que me parece que esta casa por fin respira». «¿Y tú?», dijo ella con suavidad. «Yo también», respondió él. «Por primera vez en mucho tiempo». Los niños salieron corriendo con los globos, gritando que querían cantar ya. María sopló el polvo de harina de sus manos y Alejandro se acercó a ayudarla con las velas. Sus dedos se rozaron y quedaron suspendidos unos segundos en el aire. No hicieron falta palabras, bastó la mirada. Cuando todos se sentaron alrededor de la mesa, el sol empezaba a caer. La luz anaranjada se filtraba entre las hojas del limonero, bañando sus rostros con un resplandor cálido. María encendió las velas y los niños cantaron con entusiasmo. Mateo, en medio del coro, cerró los ojos y pidió un deseo. «¿Qué has pedido, mi amor?», preguntó ella. «Que nunca más te vayas», dijo el pequeño. Hubo un silencio dulce seguido de una risa que lo envolvió todo. Alejandro miró a María y ambos supieron que aquel deseo ya se había cumplido. Más tarde, cuando los niños dormían, salieron juntos al porche. El aire olía a jazmín. Alejandro se sentó en la escalera y ella a su lado. Durante unos minutos ninguno habló. Solo se oía el sonido lejano de una guitarra en alguna casa vecina. «¿Sabes?», dijo él. «A veces pienso que la vida no nos roba. Solo nos enseña a mirar distinto». «Yo también lo creo», respondió María. «Perder nos enseñó a cuidar lo que queda y a dejar entrar la luz». Alejandro la miró con esa mezcla de ternura y admiración que solo se tiene por quien ha sufrido sin perder la bondad. «Gracias por volver», murmuró. «Gracias por esperarme», contestó ella. Las luces de Madrid titilaban a lo lejos y el cielo despejado parecía más grande que nunca. Alejandro tomó su mano y ambos se quedaron allí mirando el horizonte. El relicario colgado en su cuello reflejaba el brillo plateado de la luna.
Dentro de la casa, los cuadros, las risas, el olor a pastel y el murmullo del viento formaban una melodía nueva, la de una familia que había aprendido a renacer del dolor. Porque a veces la vida no devuelve lo que nos quita, pero sí nos ofrece una segunda oportunidad para amar distinto. Y en aquel hogar donde antes reinaba la quietud, por fin volvió la luz. Hay silencios que hablan más que 1000 palabras, y el de aquella casa al amanecer parecía contener todos los recuerdos de quienes aprendieron a perdonar. El sonido del viento entre los limoneros, las risas de los niños y la voz suave de María devolvieron a Alejandro la certeza de que incluso después de la pérdida, la vida puede volver a florecer. Cada mirada, cada gesto cotidiano se transformó en un pequeño milagro. Si esta historia te ha conmovido, deja un 1 en los comentarios. Y si crees que algo podría mejorar, escribe 0 para contárnoslo. Tu voz también forma parte de esta familia de historias que curan el alma. A veces olvidamos que las segundas oportunidades no siempre llegan envueltas en grandes gestos, sino en la quietud de una tarde compartida o en la sonrisa de quien decide quedarse. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no compite con el pasado, lo honra y lo transforma, porque la bondad desinteresada puede cambiar destinos, y cada uno de nosotros merece un hogar donde ser mirado con ternura. Tal vez como esa lámpara que arde silenciosa junto a la ventana, un solo acto de compasión puede guiarnos por los tramos más oscuros de nuestra vida. Detente un momento y piensa, ¿a quién podrías tender la mano hoy? ¿A quién podrías perdonar para empezar de nuevo? La felicidad no siempre está en lo que ganamos, sino en lo que estamos dispuestos a reconstruir juntos. La familia de sangre o de corazón es el refugio donde la culpa se disuelve y la esperanza vuelve a respirar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quien necesite creer otra vez en la bondad. Porque en algún rincón de Madrid, y quizá también en tu propia vida, siempre hay una puerta entreabierta esperando que vuelva la luz.